Saludamos a Héctor Abad Faciolince. A propósito de los Danieles, él fue el invitado a esa sesión virtual en donde charlaron sobre varios temas, pero también sobre esa columna en la edición de domingo del Espectador sobre el tema de las estatuas. Lo primero es compartir nuestra alegría con la noticia que acabamos de confirmar, y es que el diario El Espectador continúa en su edición impresa diaria. Es importante compartirla con un miembro de su consejo editorial y uno de sus más distinguidos columnistas. Maestro Abad Faciolince, buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días a todos ustedes y a la audiencia. Sí, muy buena noticia de que El Espectador se siga imprimiendo toda la semana. Va a seguir siendo un diario. Me imagino que más adelante se evaluará si conviene siempre imprimirlo o solo imprimirlo algunos días a la semana, pero pues por ahora es lo que se ha decidido, lo que contó Fidel, y eso es muy bueno para todos. Sigue vivo en papel y seguirá siempre vivo, bien sea en papel o del modo virtual. Y lo importante también es el apoyo. Los periódicos necesitan del esfuerzo de sus lectores, pero en tiempos de dificultades entendemos que no es fácil, pero el apoyo del lector, de la suscripción, de pagar, pues es lo que ayuda a mantener viva esa llama. Vamos al tema de las estatuas. Ese debate de las estatuas que se ha acentuado por razones de racismo, de esclavismo, de lo que pasó con el señor Floyd. ¿Qué hacer con las estatuas? ¿Cuál es su opinión, don Héctor? Bueno, yo me ocupé sobre todo la semana pasada, pues, o este domingo, de la estatua de Cristóbal Colón o de Cristóbal Colón. Y yo creo que si uno estudia bien a los personajes de algunas estatuas que se derriban, que se mutilan o que se vandalizan, que les ponen encima grafitis y cosas, como pasó incluso con una de Cervantes, pues se da cuenta de que ante todo ese tipo de decisiones no las debería tomar una turba en un momento de rabia o de exaltación, tal vez asusados por alguien que con propósitos pues muy morales los incita a esos actos. Yo creo que, como decía Mauricio García también en una columna del Espectador, son temas que se deben discutir así, de una manera tranquila como lo están haciendo ustedes, pero no pues poniéndoles bombas como se le puso a la de don Guillermo Cano precisamente por parte de Pablo Escobar, o tampoco derribándolas con almadanazos y tirándolas al mar, como en el caso de Colón. Es muy difícil juzgar la historia, es muy difícil juzgar los hechos remotos del pasado con las concepciones de ahora, porque hay una especie yo creo que hay en el ser humano una especie de desarrollo de la ética, de desarrollo de la moral, que va haciéndonos parecer como imposibles, inconcebibles, actos que en el pasado se consideraban más o menos normales. Digamos que en este momento, por ejemplo, hay situaciones de transición. Es común que en toda la Colombia del siglo XX y siglo XXI haya empleadas del servicio en ciertas condiciones que son casi que de servidumbre, muy mal pagada. Bueno, eso se está transformando hacia algo distinto, pero el progreso moral no nos puede hacer pensar que los hombres del pasado eran unos inmorales, despiadados, espantosos, y que hay que cortarles la cabeza, ya que no se puede en el cuerpo, pues por lo menos en las estatuas. Hay que analizar el paso de la historia con un poco más de benevolencia, de comprensión. Los seres humanos hemos alcanzado la civilización poco a poco. Sí. Todavía no la hemos alcanzado, estamos luchando por ella. Pero maestro Héctor, perdóneme, lo interrumpo. Oh, claro. Pero hablemos, digamos, de lo que hemos visto como posiciones al respecto, porque hay quienes dicen hay que dejar las estatuas en sus pedestales y a esos pedestales ponerles unas notas, unas placas en donde se explique bien el momento histórico en donde estos personajes se hicieron importantes o merecieron la estatua,
y contrastándolo con el presente. Otros dicen, hay que bajar las estatuas de los pedestales y llevarlas a los museos para convertirlas en piezas de historia, pero que no se les haga homenaje en el espacio público. Esas dos posiciones, ¿usted ve que hay una que de pronto resulta más cercana a lo que usted tiene en su mente de lo que debería ocurrir con este tipo de monumentos o de estatuas? Bueno, yo creo que hay también una evaluación estética de las estatuas, una evaluación también como íconos en una ciudad. Si hay una estatua que representa a alguien, pero eso no es lo más importante, sino que lo más importante es que todo el mundo dice, encontrémonos donde tal, encontrémonos en tal parte, y esa estatua está en una plaza, y esa plaza representa algo para toda la sociedad. A mí me parece como un revisionismo histórico inútil hacer ese gran desplazamiento. La solución de llevarlas a los museos, la solución de poner notas explicativas, a mí las dos me parecen bien. Me parece bien discutir si alguien a quien se veneraba de una manera injusta debe ser retirado de alguna plaza y más bien llevado a un museo de historia donde se explique bien. Lo que no me parece bien es el linchamiento no de la persona, sino de la estatua, por parte de una turba momentáneamente enardecida. Creo que a estas alturas de la vida podemos dar la discusión sin tener que actuar como los talibanes que le ponen una bomba a los budas en Afganistán porque no aceptan la representación de figuras sagradas. No actuar de un modo talibán, de un modo fanático, sino actuar tratando de evaluar cada caso. Sí, maestro, pero ¿cómo se imagina el futuro de las estatuas que hoy tenemos en Colombia, de las estatuas presentes? Esta mañana llamaba una oyente y decía que ojalá le hicieran también una estatua al senador Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo se imagina usted esas estatuas que existen en este momento y las que quieren de pronto hacer en un futuro? Yo creo que ya no estamos en tiempos de estatuas. Las estatuas eran muy importantes en Egipto, en la Grecia antigua, en la Roma antigua, y ya no nos importa mucho si alguna estatua que queda en Roma y que es increíblemente hermosa, o una estatua que queda de la antigua Grecia, no nos importa mucho si el personaje tenía esclavos o no, sino que esa estatua representa algún objeto, una obra de arte estética. Pero ahora yo creo que a las personas se les hacen homenajes escribiendo un libro sobre ellos, haciendo una película, hay otro tipo de homenajes. Yo no me imagino una estatua ecuestre del presidente Uribe del expresidente Uribe, por mucho que él monte a caballo. Hacerle una estatua ecuestre sería casi hacerle una burla también. Me parece que no estamos en los tiempos de las estatuas. Están las estatuas de Bolívar. Bolívar tiene sus defensores, tiene sus detractores, pero yo creo que si uno estudia la vida y las obras de Bolívar, es muy fácil convencerse de la grandeza de este hombre y mantenerlo. Destruir la estatua de Santander, como se hizo una vez en la Universidad Nacional, para sustituirla por imágenes del Che Guevara, pues me parece que eso hubiera sido mejor discutirlo, porque Santander, con toda su herencia que algunos dicen de puras leguleyadas y del hombre de las leyes, ridiculizado un poco por Bolívar, pues puede tener también muchos peros, pero fue un hombre que ayudó a la construcción, por lo menos legal, de lo que hoy llamamos la República de Colombia. Entonces, creo que es más hablando, es más discutiendo y estudiando. La historia de las personas es muy compleja. Por ejemplo, de Colón dicen que era un esclavista, pero el gran defensor de Colón y su biógrafo fue el padre Bartolomé de las Casas, que fue el gran defensor de los indios, de los indígenas americanos, y el que gracias a él prácticamente los indígenas americanos no fueron declarados como esclavos y como propiedad de los conquistadores y de los colonos españoles. Y el gran defensor de Colón es el padre de las Casas. Es verdad que Colón también dijo que como no encontró tanto oro en las islas del Caribe como él se esperaba, entonces les propuso a los reyes católicos esclavizar a los
esclavizar no a todos los indígenas, sino a los que él llamaba caníbales, a los que consumían carne humana, en fin. Pero todas esas cartas habría que leerlas y ver en qué circunstancias las escribió y si efectivamente lo que él dijo se hizo o no. De pronto es que siempre han sobrado este tipo de estatuas, o por lo menos muchas, y que el análisis nos lleva a... Yo creo que la revisión histórica siempre será bueno, estar mirando y revisando la historia será bueno, y saber diferenciar. Es que no tiene sentido vandalizar una estatua de Cervantes y olvidarse que Cervantes fue prisionero y esclavo en su momento, pero sí valdría la pena mirar un monumento ecuestre como el de Leopoldo de Bélgica, que no hay duda que ha sido uno de los mayores genocidas de la historia. O sea que por turnos de pronto sí tendría algún sentido algunas de ellas. Sí, a mí no me parece que pues por lo menos que en ningún sitio de África o del África que él devastó, pues se le rindiera un homenaje a ese señor, y ni siquiera en Bélgica, y me parecería muy bien que se llevaran las estatuas de Leopoldo para un museo y explicaran las cosas malas que él hizo. Lo que no, si la estatua tiene un valor estético, si la estatua fue hecha por un gran escultor, no me parece necesario destruirla a los almadanazos o con una dinamita, sino que hay estatuas que, no sé, las de Leopoldo ni siquiera las tengo en mente, hay estatuas que superan al personaje en el sentido de que es la belleza de la estatua la que lo hace importante. Uno puede que a uno no le guste, a mí sí me gusta, pero puede que a uno no le guste la obra de Santa Teresa de Ávila, pero la estatua de Bernini que hay en Roma de Santa Teresa de Ávila es maravillosa. Puede que yo como puritano o como musulmán deteste que haya estatuas de santos, de cualquier santo, bueno o malo que haya sido el santo, pero no creo que deberíamos permitir que por la creencia de los musulmanes en que toda representación de seres humanos es una especie de idolatría, o incluso los puritanos que consideran un poco a los católicos idólatras por tener imágenes en las iglesias, se deba permitir pues la iconoclastia, la destrucción de las imágenes por por dos fanatismos enfrentados, el fanatismo de los que defienden las imágenes como algo que puede ser hasta milagroso y los que detestan las imágenes como algo idólatra. Hablemos de eso que usted ya mencionó como concepto, y es el revisionismo histórico. Y me quedo con su columna y me quedo con Colón. Si la gente entonces empezara a decir hay que tumbar las estatuas de Cristóbal Colón o hay que mandarlas a un museo por los elementos que usted ya señaló, esclavista, en fin, todas las críticas que se pueden hacer, eso implicaría que también tocaría revisar cómo estamos enseñando la historia y cómo le estamos enseñando a los más jóvenes quién fue Cristóbal Colón, y quitarle ese velo mágico y casi heroico que tiene para mostrarlo como un ser humano. ¿Tocaría hacer eso entonces con toda la historia? Yo creo que humanizar al ser humano es muy plausible, muy aplaudible, muy bueno, y comprender que todos los seres humanos tienen facetas luminosas y facetas oscuras. Creo que hemos pasado de un periodo en el que la historia se contaba siempre desde el punto de vista europeo y español, y entonces se endiosaba, se idolatraba la figura del gran descubridor, del gran almirante de los océanos, del hombre al que Colombia le rinde un tributo al darle a nuestro país el nombre de Colombo, de Colón. Y luego se pasa como el péndulo se va al otro extremo y convierten, y por eso se vandaliza la estatua de Cervantes, simplemente por ser español, porque convierten a todo lo español en algo abominable, en que todos los españoles no vinieron aquí sino a saquear, como si no se hubieran quedado también españoles, como si nosotros mismos no fuéramos los descendientes de una cosa y de la otra, de lo que Baudelaire llamaba el puñal y la herida.
Nosotros somos los descendientes de los que conquistaron y de los que fueron conquistados o avasallados o esclavizados o, bueno, en fin, nosotros somos todo eso, pero no nos podemos poner ni en el papel de que somos españoles y que todo lo que vino de allá no fue sino la maravillosa religión católica, la cruz, la maravillosa lengua española, la maravillosa civilización, ni en el papel de que todos somos indígenas y de que todos padecimos la conquista española. Nosotros somos las dos cosas, tenemos que reconocer que somos las dos cosas, no somos ni indígenas puros, inocentes, que no tenían esclavos, que eran siempre buenos con la naturaleza, ni somos conquistadores despiadados que siempre mataron a todos los indígenas que estuvieron al frente. Hay que reconocer de dónde venimos y eso también nos humaniza a nosotros. Somos fruto de algo de una historia muy difícil. Los que vinieron estaban acabando de reconquistar a los moros, muchas veces eran mercenarios, eran tipos que lo único que sabían hacer era la guerra. Entonces sí, y de ahí venimos nosotros, de gente bastante muy activa, muy valiente sin duda y muy violenta sin duda, pero no se enfrentaron a indígenas, o no siempre, a veces puede que sí, puros, sin codicia. No, también se enfrentaron a personas que hacían sacrificios humanos, que en las bases de sus templos podían poner cientos de cadáveres para que ese templo estuviera bien con fundaciones sólidas. Es decir, es compleja la herencia de unos y de otros. Ahí valdría la pena mirar de nuevo esa maravillosa biografía del Caribe de Germán Arciniegas, que es ese libro fantástico. Sí, es que hay tantas cosas para que uno pueda leer. Cuando uno quiere estudiar a alguien, cuando uno quiere estudiar un fenómeno, ponerse a leer lo hace muy complejo siempre. Porque estudiar la historia de los aztecas. Ahí voy a lo que de alguna manera le quería plantear. Es que sin contexto no hay historia. O sea, porque si no viviríamos en una especie de presente perpetuo donde nada viene de atrás ni nada va hacia adelante. Porque sin contexto de cada momento es muy difícil. Y eso no quiere decir, o sea, conocer el contexto no puede ser justificar las barbaridades del pasado. O sea, conocer el contexto en que se dio la esclavitud de ninguna manera puede justificar que se haya dado la esclavitud. No es justificar, pero es entender que estaban en otro momento. Por ejemplo, ahora quieren también derribar las estatuas de Kant en Alemania. ¿Por qué? Porque si algún estudioso de Kant lee todas sus obras, puede encontrar algunas alusiones racistas, donde él diga que alguna población, no sé, africana o asiática, es inferior a la población, a la etnia europea. Pero eso no invalida toda la obra de Kant. O ahora, por ejemplo, enseñar a Mark Twain en las universidades o en los colegios de Estados Unidos, Mark Twain, que fue un defensor de los negros de Estados Unidos, como en sus obras hay alusiones muchas veces irónicas que parecen racistas, entonces ya no se puede estudiar a Mark Twain. Esta carta que publicaron hace poco muchos intelectuales, sobre todo de lengua inglesa, diciendo que se está volviendo imposible la discusión en las universidades y a veces en los periódicos de Estados Unidos, se está volviendo imposible por una hipercorrección de personas bien intencionadas, pero que no admiten, ni siquiera en el pasado y tampoco en el presente, discusiones más tranquilas. Es decir, si yo, por ejemplo, me opongo a que derriben la estatua de Colón, eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con que hayan asesinado a Floyd, a George Floyd, el negro al que asfixiaron con una rodilla en el cuello. No se trata de eso, no. Pues si uno defiende la no vandalización de Colón, no está aceptando el asesinato de Floyd. También lo actual hay que contextualizarlo. Héctor, muy temprano decíamos que se ha perdido la lectura informativa alrededor de una estatua y nos pusimos a averiguar, como en los museos, pues hay una placa y hay una información básica, 3, 4 líneas que ilustran a la gente de lo que está viendo, con sus luces y con sus sombras. Y me informan que no sé quién en la administración pasada
o recientemente en alguna administración pasada, quitaron todos los pedestales originales de las esculturas en Bogotá, donde se daba la explicación de lo que uno estaba viendo, comenzando por la Rebeca del centro de Bogotá. ¿Esa plaquita no ayudaría también a la mejor información de lo que uno está viendo? Yo creo que sí, yo creo que esa plaquita es muy importante y que se puede hacer en las ciudades, educación de la gente. Es muy bonito recorrer, en muchas ciudades del mundo se usa, uno puede pasarse el día leyendo plaquitas, aquí vivió, aquí nació, aquí se murió, aquí se inventó, aquí estaba el laboratorio de tal cosa. Yo creo que nuestras ciudades también se merecen esas placas, no sé, el sitio donde ocurrieron actos buenos o malos que merecen ser recordados. Aquí asesinaron a Galán, a Guillermo Cano, ¿y quién lo hizo? Y no sé, y si usted habla de sitios de Bogotá y los asocia con una estatua, pues es importante esa referencia histórica y la plaquita, ojalá sea una placa más grande para los que tienen tiempo. En Bogotá hay, por ejemplo, un monumento a los Reyes Católicos, pues sería bueno, antes de que alguien se le ocurra la mala idea, espero no estar dándola, de ir a tumbarlos, explicar las luces y las sombras que pudieron tener esos monarcas, que fueron los que durante su reinado pues financiaron a este aventurero y soñador y loco que era Colón para venir acá. Pero ya ni siquiera se puede hablar de descubrimiento porque lo critican a uno, pero como decía ahora Félix, pues la historia es muy importante, y si se habla de descubrimiento es porque la historia está asociada con la escritura. Antes de la escritura no se puede hablar de historia, y la escritura, por ejemplo, de los aztecas, que era pictográfica, que no habían llegado todavía a un desarrollo en que pudieran en su escritura dar ideas abstractas de su pasado, de su presente. Entonces por eso, si antes habían venido otras personas polinesias o vikingos a América, si no había historia para contarlo, si no había reconocimiento, pues es difícil hablar de descubrimiento. Demasiadas ideas mezcladas, pero es que el tema es muy complejo. Maestro, yo disfruté muchísimo su conversación en Los Danieles, porque profundizaron sobre el tema de Colón y sobre otros temas, pero en particular el de Colón, la columna es fantástica, especialmente por el final, en la relación a las tetas de mujer en una pelota redonda, y entonces eso me parece fascinante. Pero creo que lo más importante de la discusión es que no se puede aceptar que todos los tiempos y todos los lugares sean iguales, y que todos los hombres puedan ser juzgados con los criterios de hoy. Es completamente absurdo, porque el concepto de heroísmo que hubo en esa relación que usted ahora recordó de los conquistadores, por ejemplo, pues ¿cómo va a ser igual a la de ahora? Entonces, aquí hay un error de fondo que consiste en mirar las cosas con unos anteojos que no son. Sí, digamos, es que tanto los horrores de la conquista como la denuncia de los horrores de la conquista viene de ellos mismos. Es decir, los horrores de la conquista la cometieron muchos conquistadores, pero también la denuncia de esos horrores se debe sobre todo al padre Bartolomé de las Casas, y gracias a él, tanto el Papa, si no estoy mal, Paulo III, como el emperador Carlos I de España o Carlos V, de casi toda Europa, tanto el Papa como Carlos V prohibieron explícitamente la esclavitud de los indígenas. Es decir, el padecimiento de los africanos, que todavía hoy se ve reflejado en la discriminación que conduce a hechos como el de George Floyd, ese padecimiento lo pudieron haber padecido idéntico los indios. En el segundo viaje de Colón volvieron a España con 600 indígenas,
Incluso a uno de ellos, a un niño indio, se lo dieron, porque el papá del padre de las casas estuvo en el segundo viaje de Colón, a uno de esos 600 se lo dieron como pajecito, esclavo, al niño Bartolomé de las Casas, y él ahí empezó a interesarse por los indígenas, trató de aprender la lengua de ese niño, le preguntaba cómo era la religión de ellos, y luego se lo quitaron justamente porque se prohibió la esclavitud de los indios. Entonces podemos juzgarlos, pero muchas veces los juzgamos basados en lo que ellos mismos nos dijeron sobre la conquista, es decir, tanto las maravillas reales o inventadas de la conquista son contadas por historiadores españoles, y las masacres, la esclavización, la oposición a la esclavitud de los indígenas también nos la cuentan ellos. Entonces, en fin, es todo complejo, es todo para discutir, y me gusta mucho que ustedes lo hagan. Y en línea abierta, así es de que estamos muy contentos de complementarlo con un escrito tan interesante y con esa charla que... Bueno, lo de las tetas es que Colón realmente no sabía muy bien dónde estaba. A veces habla de Nuevo Mundo, a veces habla de Zipango. Zipango era el nombre de la época de Japón. Si uno piensa que en 1492 ningún europeo había ido todavía al Japón, entonces no sabían cómo era Zipango. Tenían noticias por los chinos, por Marco Polo, que al cual le habían hablado de Zipango, de esa isla donde... pero no había contacto directo entre europeos y japoneses en ese momento. Y Colón duda entre la forma de la tierra, duda entre la pera y la teta de la mujer. Y es muy bonito, son muy bonitas esas cartas, porque él dice, él está, digamos, en el invierno europeo y dice, y aquí nunca hace frío, y aquí el clima es maravilloso, y las brisas, y caen cascadas de agua dulce hacia el mar, un poco lo que uno puede ver todavía en el Chocó. Si uno va al Chocó, ve más o menos cómo era la tierra cuando llegó Colón, cómo era la tierra americana. Y él dice, aquí tiene que quedar el paraíso terrenal. Y como se le mueve la brújula por un cambio que hay al acercarse al trópico, se le mueve la brújula y ya no marca exactamente hacia el norte, sino que se desplaza hacia el este. Él dice, aquí hay como un levantamiento. Y ese levantamiento, dice, es como el de la pera. Y después dice, no, más bien es como el de una teta de mujer. Y él está tratando de descubrir un mundo que no entiende y de describirlo con palabras corrientes. No, Alberto, el tipo hay que traerlo una vez a la semana. Clase. Sí, es que la columna pero usted le pone tiene temas, todo. Le bota Tiene, sí, tiene sabiduría, pero tiene picardía. Anécdota que hace mucho más grata, fácil y divertida la historia. Maestro, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Muy queridos. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Héctor Abad Facio Lince.